Ok, bueno, buenas tardes, señores. Espero estén muy bien para todos. Vamos a iniciar hoy un tema bien interesante. Fíjense ustedes, tema bien interesante. En los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los pactos colectivos, los cuales juegan un papel importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral, toda vez de que cuando hablamos de los pactos colectivos, vamos a decir que es la institución central del derecho colectivo. O sea, si no tenemos pacto colectivo, de nada nos serviría, digámoslo así, el objetivo principal del ahí está. Entonces, en este caso, les decía que el pacto colectivo es la institución central del derecho colectivo, ¿sí? Si no hay pacto colectivo, pues no podemos decir que vamos a negociar algo, ¿no? O ¿qué es lo que buscamos? El mejoramiento. Yo creo que todos en la vida buscan un mejoramiento, ¿no? Tanto en las relaciones amorosas, en la vida laboral, en la vida cotidiana. Uno dice, bueno, si el otro me hizo entrar en una depresión, entonces ahora pues ya voy a salir de eso, voy a buscar a alguien mejor, no sé, o sea, uno va buscando el mejoramiento de los derechos, o si en el caso de los compañeros, si solo jugaron con usted, o pues quedó como payaso, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Entonces, hoy vamos a ver eso, ese instrumento que sirve para mejorar los derechos laborales. Nadie va a celebrar un pacto colectivo si no es para mejorar, ¿sí? Esos son buenos argumentos, Tomás, créanme que son buenos argumentos, para que me vayan entendiendo y comprendiendo ahí cómo es que se lleva todo estos temas de los pactos colectivos. Iniciemos, por favor, con el artículo 49. Mientras alguien me ayuda con la lectura, necesito que alguien me ayude exponiendo, ahí presentando, por favor, la presentación que ya le remití. La presentación que ya le remití para que tengamos a bien poder ir discutiendo qué es un pacto colectivo. Y por favor, con el artículo 49, mientras ustedes van ahí, yo voy a traer mi código acá en mi estudio, que tengo varias cosas que estoy preparando, 3 audiencias. Ahí les voy a mostrar algún día mi estudio, acá como lo tengo todos los procesos por allá, mi computadora por allá, mi área de clases por acá. Entonces, cuando nos despidamos, ahí les voy a presentar cómo es mi estudio. ¿Estamos? Señores, y entonces, ¿quién me ayuda con la presentación? Hoy sí, cero apoyo nacional, miren. Cero apoyo nacional. ¿Quién me ayuda con el artículo 49? Andrea, Sofía, ¿me ayuda? Catherine, ¿me ayuda con la presentación? ¿O Andrés, me ayuda con la presentación? Ahí está, mire, ahí viene Fabiola. Gracias, Fabiola. Andrés, ayúdeme con el 49. Miren, pues, este pacto que está así como lo ven ustedes, así es un pacto colectivo. O sea, estoy hablando figurativamente, ¿no? Así como está aquí, es que se materializa el pacto. Y hoy vamos a platicar de esto. Así que, Andrés, por favor, ¿qué es un pacto colectivo? 49. Muy bien. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajo y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objetivo de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. Las disposiciones de los artículos 45 a 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en los que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Ok, analicemos acá, pues.
El pacto colectivo es el que se celebra. Señores, en la vida celebramos muchas cosas, ¿no? Celebramos baby shower, celebramos matrimonios, celebramos, ¿qué más celebramos? Haber superado al ex o a la ex, haber, no sé, ¿qué celebra? Baby shower, ¿qué más celebra uno? Haber ganado los exámenes, haber ganado los privados. ¿Qué más celebra uno, señores? Les digo esto porque el pacto es un acto de celebración, cumpleaños, ¿sí? Pero de la suegra, del suegro, no sé, celebramos, ¿sí? A lo largo de graduaciones también celebramos. Vamos, por favor, a la siguiente presentación por ahí, Fabiola. Vamos a ver, ustedes acá, miren, pues, un pacto colectivo, no me quiero adelantar, pero un pacto colectivo, ustedes lo van a ver ahí, tiene un índice, ¿sí? Tiene un índice, está estructurado, pero ya vamos a regresar a esta presentación. Vamos a adelantarnos un poquito solo para que ustedes lo vayan. Vamos a la siguiente. Ahí está. Esta es la que quería. Miren, es el que se celebra, pero a esa celebración no están invitados todos. ¿Qué creen? A esa celebración no están invitados todos. Es como cuando a uno le dicen, mira, fíjate que voy a tener una boda, ¿no? Y uno que dice, ah, vos, pero yo ni conozco a nadie ahí, vos venite, le dice, y uno se va de, ustedes ya saben, ¿va? Y uno está ahí de chute, pero en realidad uno no tiene nada que ver ahí. Y usted, ¿y aquí qué hago, verdad? Entonces, si usted se lleva hasta el centro de la mesa, pero bueno. Entonces, acá, ¿quiénes pueden celebrar un pacto? Acá pueden celebrar un pacto uno o varios sindicatos de trabajadores. O sea, a esta celebración no está invitado cualquiera, sino que hay invitaciones en particular. Uno o varios sindicatos de trabajadores, uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos. ¿Sí? Ojo ahí. Con el objeto. ¿Cuál es el objeto de un pacto? Marquen, hazle una chigüera a la palabra objeto, por favor. Con el objeto de reglamentar las condiciones en el que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. ¿Estamos? Aquí también yo les coloco una definición institucional, una recomendación adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, en 1951, la siguiente definición, ¿sí? Da la siguiente definición. En este caso, pacto colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores. Tenemos una definición legal que la regula el 49 y tenemos una definición institucional, ¿sí? Vamos, por favor, por ahí. Siguiente presentación. Vamos a ver que el pacto colectivo tiene diferentes denominaciones. O sea, en Guatemala lo conocemos como pacto colectivo. Esto es bien interesante para ustedes que están realizando ahí trabajos de investigación. Siempre les recomiendo yo, lean doctrina. Eso les va a ayudar a ustedes en su presentación. Eso es un plus. Y si pueden estudiar un poquito de derecho comparado, genial. ¿Sí? Genial. ¿Qué significa esto? Que ustedes puedan comparar con otras legislaciones lo que es el derecho laboral, ¿sí? Van a ver ustedes que el derecho, el pacto colectivo, por ejemplo, hace 2 años, 3 años antes de pandemia, estuve yo en la Universidad Nacional Autónoma de México y estuve compartiendo con algunos abogados laboralistas y se ve el tema muy enraizado, el tema de los sindicatos y de las negociaciones colectivas. Y me he dado la tarea a realizar algunas, tuve la oportunidad de comprar algunos libros, algunos textos, porque tienen una bibliografía, hay que reconocerlo, hay una bibliografía muy amplia y bien importante. Entonces, me di la oportunidad de poder estudiar lo que es el derecho comparado. Estuve hace unos 8 o 9 años también en Brasil, en Río de Janeiro, y pude verificar también el tema del sindicalismo con el Lula da Silva, por ejemplo. Lula da Silva, un líder sindicalista quien llegó a gobernar Brasil y hasta la fecha continúa haciéndolo. Entonces, todo eso a ustedes les va a dar un plus,
¿sí? Todo eso les va a dar un plus. Entonces, si pueden hacerlo, creería yo que les va a ayudar para su presentación. Gracias. Hacemos lo que podemos ahí. Siempre, cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar un país, más allá de conocerlo, más allá de visitar sus lugares, yo les recomiendo vayan a una biblioteca, pidan ustedes verificar ahí algún libro. En el caso de su servidor, derecho laboral, le he compartido al maestro también algunos libritos ahí. El derecho comparado es bien interesante. Ahí les voy a enseñar mi biblioteca. Yo ahí tengo algunos libros de tratadistas colombianos, tratadistas mexicanos, y es importante. Pero ¿a qué viene esto? Lo que les estoy diciendo, que el pacto colectivo tiene diferentes denominaciones, dentro de las cuales podemos mencionar. Por ejemplo, contrato tarifa. Fíjense que el contrato tarifa es utilizado en la legislación alemana y sus autores. El contrato de paz social o concordato intersindical, denominación bastante utilizada en la doctrina laboral, especialmente la italiana. Contrato colectivo utilizado por la legislación de México. O sea, allá no existe el tema o el término pacto colectivo de condiciones de trabajo, sino que a este instrumento que nosotros llamamos pacto colectivo, ellos le denominan contrato colectivo. Y es utilizada en El Salvador, Honduras, Panamá y Chile. ¿Sí? La Convención Colectiva de Trabajo es una recomendación, es una recomendada por un autor llamado León Duguit y Alejandro Folch, utilizada en las legislaciones de Colombia, Costa Rica y Ecuador. Colombia también tiene un tema, estaba leyendo yo un librito que se denomina la simulación laboral. Si tienen la oportunidad de leerlo, bien, bien interesante. Regula el tema de la simulación, pero también lo hace desde un punto de vista de diferentes formas de asociación colectiva, como lo son sindicatos, y también el tema del pacto colectivo. Pero en Colombia se le denomina convención colectiva de trabajo. ¿Estamos? El pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es aconsejada, y es el término que nuestra legislación utiliza. Miren qué interesante. El pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es aconsejada por Guillermo Cabanelas, denominación que recoge nuestra legislación. ¿Sí? Esto es un plus para sus exposiciones. Continuemos, por favor. Aquí está lo que yo les decía al inicio. El pacto colectivo es la institución central. O sea, ¿qué necesitamos para que el derecho colectivo pueda tener un auge, pueda prosperar? Bueno, negociar pactos colectivos. ¿Por qué? Porque es la institución central del derecho colectivo. Su origen se encuentra en la segunda mitad del siglo XIX, después del nacimiento de la asociación profesional. O sea, ¿qué fue primero? El sindicato, para posteriormente constituir o crear el pacto colectivo. Aquellos aspectos que se concretizan que en la afirmación que en el pacto colectivo de condiciones de trabajo cumple con 3 funciones fundamentales. Miren cuáles son las 3 funciones fundamentales de los pactos. Primero, ¿es fuente de derecho con plena validez y obligatoriedad? Claro que sí. Aquí lo hago en forma de pregunta. Porque el derecho laboral, se recuerdan ustedes quienes estuvieron con nosotros el semestre pasado, vimos los principios y garantías mínimas. El derecho laboral, señores, establece lo mínimo y lo que se pretende por medio del pacto colectivo es el mejoramiento de los derechos mínimos. Por eso se dice que es fuente de derecho con plena validez. O sea, cuando se celebra un pacto para la empresa, para los sindicatos de trabajadores, lo que viene es el mejoramiento. Ejemplo, tengo 15 días de vacaciones de conformidad con el Código de Trabajo. Sí, pero este año se celebró un pacto colectivo en donde ya no van a ser 15 días, sino que en este caso van a ser 25 días. Pero ¿y eso cómo lo hicieron? Sí, lo hicieron por medio de un pacto. Esto es lo interesante para ustedes y que tienen que comprender que el pacto lo que va a buscar es como cuando usted está en sus relaciones amorosas y lo dejan o termina usted siempre va buscando algo mejor. El sindicato siempre va buscando algo mejor. ¿Y cómo lo logra? Por medio del pacto. ¿Sí? Sirve para concretizar los mandatos del derecho de trabajo, mejora en favor de los trabajadores del derecho legislado. Sí.
aunque, miren, el tema de los pactos está idealizado, si queremos denominarlo así, está muy idealizado. En Guatemala está quemada ya la figura de los pactos colectivos, ya no se ve con muy buenos ojos. Sin embargo, quiero decirles que por medio de pactos colectivos es el instrumento por medio del cual el trabajador ha logrado muchas cosas. Es algo, si ustedes logran leer un poco de antecedentes, se van a percatar de que el pacto ha venido a satisfacer muchas de las obligaciones patronales, aún forcivoluntariamente, aún en contra de la voluntad del ente patronal, pero que se ha logrado. ¿Sí? Quiero decirles que se van a clasificar en dos. Están los ordinarios, ¿sí? Los ordinarios, que son los que acabamos de leer. Si ustedes leen, dice capítulo 3, pactos colectivos de condiciones de trabajo. Sección 1, disposiciones generales y pactos colectivos de empresa. Es decir, señores, que los primeros que vamos a analizar son los pactos colectivos de empresa. Están regulados en el 49 y su duración no puede ser, ojo, menor de 1 año, ni mayor, aquí me equivoqué yo, ni mayor de 3, no 32, corrijan por favor, ni mayor de 3. A contrario censo de los extraordinarios. Aquí en los extraordinarios son los de industria y esos están regulados en el 54. Y en este caso no pueden ser menor de 1 ni mayor de 5. Algunas nociones generales para ustedes ahí. Por favor. Muy bien. Hay que analizar que el pacto colectivo, señores, presenta diversas características. General, quiero decirles que ya lo vamos a leer ahorita, pero el pacto colectivo, señores, va a beneficiar a todos los trabajadores, ¿sí? Estén o no estén sindicalizados. No obstante, que quien lo puede celebrar es únicamente una organización sindical, pero los beneficios son para todos. Miren el 49, segundo párrafo, dice: el pacto colectivo de condiciones tiene carácter de ley profesional. ¿Qué significa esto, señores? El pacto colectivo es una ley, como lo es la ley PINA, como lo es todos los decretos creados por el Congreso de la República constituyen leyes, claro está. Entonces, ustedes les tienen que dar esa misma categoría al pacto. El pacto colectivo es una ley y está estructurada como tal. Tiene considerandos, tiene articulados, tiene disposiciones finales, tiene disposiciones transitorias y así sucesivamente. Lo que yo les quiero decir es, señores, que el pacto se debe de cumplir, pero más allá es una ley profesional, porque quienes lo van a celebrar son trabajadores con una profesión u oficio. Ojo ahí, profesión u oficio. Y sus normas, pero ojo a esto, y a sus normas se deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes, o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones de que afecte, ¿sí? O regiones de que afecte. Entonces, si en el examen llegase a preguntar a él cuál es el carácter de los pactos, sí, licenciado, el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional, punto, ¿sí? Ley, es una ley. La misma categoría se le da a un decreto, a un acuerdo legislativo, un decreto legislativo como tal, ¿sí? Ojo, sigamos, por favor. Ok, fuerza de ley. Acá vamos a decir el artículo 50, pero antes de pasar al artículo 50 me gustaría que marcaran en el 49 último párrafo. En el 49 último párrafo, naturaleza de los pactos. Naturaleza del pacto colectivo, ¿sí? Naturaleza del pacto colectivo. Naturaleza del pacto colectivo.
Dice, establece las disposiciones de los artículos 45 a 52, inclusive aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza. Hagan chivora la palabra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Esencialmente normativa. ¿Qué se pretende por medio de la naturaleza de los pactos? Es normar las condiciones, ¿sí? Normar las condiciones. ¿Estamos? Por eso su naturaleza es esencialmente normativa. Entonces, carácter de ley y naturaleza, ¿sí? Carácter de ley y naturaleza. Márquenlo, pues. Ahora sí, 50. Vamos a ir, por favor, al artículo 50. Colóquenle fuerza de ley. Vamos con Eddie Fernando, por favor, 50. Pónganle atención a este artículo, señores, porque miren, pues, importantísimo, aunque usted no lo crea. Artículo 50. Las estipulaciones del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tienen fuerza de ley para A. Las partes que lo han suscrito. B. Todas las personas que en el momento de entrar Ahí, en Eddie. vigor. Perdón, Eddie. Compañeros, ¿quiénes son las partes que lo han suscrito? Pregunto, a ver si no se durmieron ya. Los trabajadores y el patrono. Cuidado. ¿Qué trabajadores? Los que son Los parte del del sindicato. Los que son, no. El sindicato de trabajadores tienen que decir ustedes. Porque, por ejemplo, yo soy trabajador de tal empresa, de tal entidad. Y fíjese, patrono, que yo quería celebrar un pacto con usted. Un pacto con el diablo puede celebrar, pero pacto colectivo con condiciones de trabajo no va a poder celebrar. Porque únicamente lo puede celebrar, repito, señores, miren, Cruz, Calavera y Camposanto aquí. Únicamente los miembros del sindicato, el sindicato como tal, los miembros del comité ejecutivo por lo regular, ¿sí? Van los miembros del comité ejecutivo y le dicen, señor patrono, aquí estamos, queremos mejorar nuestras condiciones laborales porque usted es un tal, y empiezan, ¿no? Y así empieza. Entonces, ojo con esto. Ve. B. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel se refiera, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Ojo. ¿Sí? C. Ojo. Los que concierten en los futuros contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Ok, pregunto, ¿a quién va a beneficiar el pacto? A los trabajadores. A todos los trabajadores. A todos, ¿verdad, Madeline? Estén o no estén, ¿qué, señores? Afiliados al sindicato. Vaya. Fíjense, Lick, que a mí esa onda del sindicato, a mí sí no me gusta, Lick, pero yo me puedo beneficiar con, valga la redundancia, con los beneficios contenidos en el pacto. Sí, sí puedo. Ojo. A ver, el pacto se celebró en el 2009. El 2019, pues. Yo entré a trabajar hoy, 2023. ¿Yo me puedo beneficiar? Sí, se puede. Sí, sí se puede. Pero yo no estaba cuando entró en vigencia el pacto. ¿Por qué sí me puedo beneficiar? Porque es para todos los trabajadores. Pero yo no estaba. ¿Opera el indubio prooperario licenciado? No. En la parte C, licenciado, menciona los que concierten en los futuros contratos individuales. Ahí está. ¿Sí? Efectivamente, los que concierten en lo futuro. El pacto se celebró hace 2 años, pero yo estoy acá celebrando un contrato. En consecuencia, yo me puedo beneficiar de ese pacto. Márquenlo, por favor. 51. Perdón, era 50, ¿verdad? Ahorita nos toca el 51. Siguiente presentación, por favor.
Aquí vamos a observar algunas reglas. Algunas reglas. Vamos, por favor, alguna compañera por ahí. Ya nos olvidó un compañero. Julie, Adelante, Catherine. artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en un determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Al efecto se debe observar las siguientes reglas. A. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. C. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios. El pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que representen a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo... Ahí quedemos. Ahorita le doy nuevamente la palabra. Observemos algunas reglas, pues. Algunas preguntitas que les voy a formular ahí que ustedes tienen que estar duchos. Primero, ¿cuándo un patrono está obligado a celebrar un pacto colectivo? Ojo, analicen la pregunta, no se vayan con la pinta. ¿Cuándo un patrono está obligado a celebrar un pacto colectivo? Cuando los sindicatos de trabajadores lo soliciten. Así es, pero ¿en qué caso? ¿En qué casos? Aquí lo dice. Lo que pasa es que no lo han leído o ya se echaron su cuaje. Señores, si tienen sueño, prepárense su café, miren, cargadito. Mejor si es un cafecito colombiano rico, ¿sí? Prepárenselo y estén duchos para la clase. Aquí, miren, si algo va a pasar es que no se van a dormir, eso se los aseguro. Pero necesito que estén pilas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué casos está obligado el patrono a celebrar un pacto con los trabajadores? Cuando la cuarta parte de sus trabajadores están afiliados. Exacto. Cuando más de la cuarta parte del total, y eso donde está, ya lo leímos. ¿Sí? Ya lo leímos. Cuando se emplee más de la cuarta parte del total de trabajadores. Vaya. 2. Fíjense ustedes que en el lugar de trabajo hay varios sindicatos. ¿Con quién voy a negociar el pacto? El que Con cuenta el sindicato mayoritario. ¿Cómo? Con el sindicato mayoritario. Con el sindicato que tenga mayor número de afiliados. Vaya. Estamos ahí con esas dos preguntas. Siguiente presentación, por favor. Ahorita le doy nuevamente la palabra, compañera. Ahí estamos. 51 es el que estamos leyendo. Siguiente, por favor. Siguiente presentación. Este es el que leímos ahorita. El 51. Ajá.
Siguiente. Vaya. Para la negociación, regresemos entonces a la literal C, la anterior presentación, perdonen, creo que nos fuimos adelante. Y continuemos, compañera. Pónganle atención a este párrafo que va a leer la compañera, pues ahí estamos, gracias. Para la negociación, a partir de ahí, pónganle atención y ya se los explico. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración, por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera otro u otros amigables componedores, si transcurrido 30 días después de presentada la solicitud Plazo. por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, planteando el conflicto colectivo correspondiente, para que se resuelvan el punto o los puntos en discordia. Para este efecto debe ser posible, junto con el pliego de peticiones se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiera presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El procedimiento que se seguirá en este caso es el contemplado en el título 12º de este código. Pregunto. Bueno, mejor les digo. ¿Cómo se llama el procedimiento? ¿Cómo se llama el procedimiento que se utiliza para negociar un pacto colectivo? Se va a denominar vía directa. ¿Cómo se va a denominar, señores? Vía directa. Lo dice acá. Para la negociación de un pacto, el respectivo sindicato patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo el proyecto de pacto. ¿Por qué proyecto? Porque se está discutiendo. ¿Sí? El proyecto de pacto, a efecto de que se discuta en la vía directa. Cruz, Calavera y Camposanto a esto, pues. ¿Sí? Ojo, en la vía directa. ¿Cómo es esto? Les voy a contar. Su servidor ha tenido la bendición de Diosito de poder asesorar a diferentes entidades del Estado y en el sector privado en la negociación de pactos colectivos. El año pasado, no este año precisamente, estaba asesorando a una entidad del Estado y el sindicato hizo llegar a la otra parte el proyecto de pacto colectivo, o sea, hizo llegar a la entidad, en ese caso a la autoridad superior. Presentó, difícil ustedes, porque para quienes no litigan derecho laboral o no entienden derecho laboral, muchas veces no es que todo sea color de rosa, sino que hay muchas pugnas, hay muchas controversias, el sindicato no se lleva con la autoridad, y pues no es que sea todo tan fácil. Y usted tiene que saber manejar todos esos hilos. Entonces hicieron llegar el proyecto de pacto, presentaron el pacto colectivo a la autoridad. ¿Y a quién creen que lo asignaron? Pues me lo asignaron a mí, ¿verdad? Me dijeron, mira, Lic, emití un dictamen para iniciar con las negociaciones. ¿Sí? La directora jurídica me dijo, mire, Lic, aquí está el proyecto, analícelo y me dice cuál es la vía, porque así va a ser usted en su ejercicio profesional. O sea, lo que hoy estamos viendo acá y que el maestro les dice expongan, vayan, es precisamente lo que nosotros hacemos en el ejercicio profesional. Y si usted no sabe ni con quién va a celebrar el pacto, o nunca leyó, o pasó de noche en derecho laboral, o se echaba los grandes cuajes, va a estar bien difícil, ¿sí? Presentan el proyecto y me dicen, mire, y empiezo yo a hacer el dictamen, ¿sí? Entonces yo recomiendo que se inicien con las negociaciones del proyecto de pacto, a efecto de discutir. Y solicité la intervención, como dice ahí, de un amigable componedor.
¿Quién es el amigable componedor? Por lo regular, un inspector de trabajo. ¿Sí? Un inspector de trabajo llega al lugar de trabajo y la entidad cita a los miembros del sindicato, a la comisión negociadora del pacto. Y empiezan con la discusión. Yo solicité y recomendé en mi dictamen que por favor todas las reuniones se grabaran y se redactara el acta correspondiente. Yo lo pedí. Ahí van a ver por qué y más adelante se los voy a contar. Ojalá me dé tiempo porque mire, ya llevo 45 minutos y se me está yendo el tiempo. Entonces empezamos con esas negociaciones. La vía directa tiene un plazo. ¿Cuál es el plazo según lo que acabamos de leer? 30 días. 30 días. ¿Y esos días son hábiles o son inhábiles? ¿Qué dice el público? Hábiles. Días hábiles. ¿Sí? Días hábiles. Pero el punto fue que en este caso nosotros nos tardamos para negociar en la vía directa, para tratar de llegar a una negociación, porque solo lograron leer aproximadamente 50 artículos. 2 años. 2 años. Usted no lo crea, 2 años. ¿Sí? Pero en la última sesión, pues todo estaba grabado y todo estaba documentado, el sindicato ya no llegó. Se cansaron y promovieron el conflicto colectivo. Se fueron a una conciliación. Miren qué interesante, porque acá lo dice, el procedimiento que se seguirá en este caso es contemplado en el título 12 de este código. Promovieron el conflicto colectivo, es decir, nos emplazaron. Eso fue en el 2021, después de la pandemia, despuesito. Entonces nos notifican el conflicto, ¿sí? ¿A quién creen que lo asignaron? A su servidor. Y pues ya llevamos toda la secuencia del conflicto colectivo. ¿Qué hice ver yo acá? ¿Qué hice ver yo acá? ¿Usted le puede vedar el derecho a promover un conflicto? No, no lo puede hacer. ¿Hubieron inconsistencias en la vía directa? Sí hubieron. Entonces, usted como asesor se debe de enfocar en los puntos por los cuales usted debe de traerse abajo este conflicto. ¿Por qué? Porque usted como autoridad está atado de manos. Sin antes solicitarle autorización a un juez de trabajo y previsión social. Pero entonces me notifican, está bueno el chisme, ¿verdad? Porque a ustedes les gusta el chisme, ¿o no? Entonces, evacúo yo la audiencia, miren ustedes, porque me considero una audiencia por 2 días dentro del conflicto, y empiezo. El sindicato que promovió el conflicto colectivo no tiene la personería para promover el conflicto. Es decir, quienes promovieron el conflicto no tienen las capacidades y no fueron nombrados en asamblea. 1 punto. 2 puntos. Uno de los miembros de los que está promoviendo el conflicto es parte de otro sindicato. Y de conformidad con el 212 del Código de Trabajo, ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos. 3. Le manifiesto a la juez 12º, porque ella era la que llevaba el conflicto, y le digo, señora juez, en el presente caso no es posible entrar a conocer el conflicto, toda vez de que la vía directa no se dio por agotada correctamente, en virtud del abandono por parte de la organización sindical. Y en el extremo lo podemos verificar con las actas y grabaciones de todas las citaciones que se le dieron y que tuvieron a bien reunirse las organizaciones sindicales con la autoridad nominadora. No hay agotamiento de la vía directa. 4. En este caso, honorable juzgadora, cabe mencionar de que los delegados o los que están promoviendo el conflicto colectivo
no tienen la capacidad para estar acá, no tienen las aptitudes. ¿Por qué? Porque ellos presentan un acta en donde establece en su encabezado en la ciudad en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Pero en el segundo punto establece constituidos en el municipio de Guatemala. Señora juez, acá hay una contravención de lo regulado en el acta y eso constituye un delito, porque hay una falsedad. Venga, se denuncia al Ministerio Público. Para no hacerle largo el cuento, el conflicto se vino abajo. Hoy, 2023, el conflicto sigue en trámite. No han podido negociar un pacto colectivo. ¿Pero por qué? Todo deviene de este párrafo. Todo deviene de esto que estamos leyendo, del no agotar correctamente la vía directa, del no entender para qué sirve la vía directa, cuál es el objetivo, cuál es la naturaleza de la vía directa. Miren qué interesante cuando uno, y si algún día tenemos la bendición de poder compartir, yo les voy a enseñar ese expediente. Y de verdad, me salieron como 15 hojas, pero me senté, hice mi cafecito y le entré a la redacción. Centrándome en el 51. La Corte de Constitucionalidad ha decantado jurisprudencia en el sentido de pronunciarse de que la vía directa tiene que acreditarse fehacientemente su agotamiento. Y en el presente caso no hubo un agotamiento correcto de la vía directa. En consecuencia, no hubo negociación en este gobierno de un pacto colectivo para con los trabajadores, derivado del mal procedimiento inicial. ¿Sí? Lo que yo quiero que me entiendan acá es que la vía directa es un procedimiento administrativo en donde el sindicato con el patrono se sientan a conversar y que si llega a un acuerdo, genial, interesante, chilero, bonito, porque se materializa en un pacto. Pero todo esto va a parar a tribunales, ¿sí? Todo esto va a parar a tribunales. Y pues va a suceder de conformidad con las normas de la conciliación a partir del 377, que eso ya no nos corresponde a nosotros enseñárselos a ustedes porque eso es procesal colectivo, ya lo van a ver ustedes, ¿sí? Ok, entendiendo nosotros la vía directa, vamos a pasar por favor al 52. Algunas formalidades del pacto, 52. ¿Me ayudan, por favor, alguien por ahí? Paulo René Barrios, 52. Boylick. Artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y, en caso que contenga alguna violación de las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Ok. Pregunto, gracias compañero, ¿en cuántos ejemplares debe extenderse el pacto? 3. 3 copias. En 3. ¿Cuántos son en una pareja? 3. Vaya. ¿Qué pasa si se extiende en 2? ¿Qué sucede si el sindicato solo saca 2 copias? 2 ejemplares. ¿Qué sucede? Nulidad ipso iure. El pacto, si usted no le saca otra copia, ¿saben qué es? Es nulo. Es nulo de pleno derecho. Entonces, sáquele la copia. O sea, ya pasó todo el procedimiento de su negociación y solo lo saca en 2. Chao, truena sapo. ¿Sí?
Pero este 52 es bien interesante, el segundo párrafo, ¿sí? Establece, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar. La primera, vamos a ver tres fases. Vamos a ver tres fases para la creación de un pacto, ¿sí? La primera fase ya la hablamos, es la vía directa. La segunda fase, en este caso, es la homologación. ¿De qué es la homologación? La homologación es el estudio, la revisión, el análisis que realiza el Ministerio de Trabajo sobre un pacto colectivo. Sobre un pacto colectivo. Y acá lo regula. Segundo párrafo del 52. El ministerio debe estudiar, una chibora la palabra estudiar, y colóquenle ahí en grande, homologación. ¿Qué es lo que debe de estudiar el pacto? ¿Memorizárselo? No. Debe de verificar que ahí no se hayan disminuido los derechos laborales mínimos. El texto del pacto sin pérdida de tiempo y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones legales. ¿Sí? ¿Qué significa esto, señores? Que en este caso, una vez lo hayamos celebrado en la vía directa, si así fuera el caso, pasamos a la homologación, a la revisión. Sigamos, por favor. Siguiente presentación. Y vamos con el 53. Yo le colocaría el 53 ahí, contenido del pacto colectivo. Así como está en la lámina, miren. Contenido del pacto colectivo. ¿Alguien por ahí, por favor, me ayuda? Sí. En el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprenda. B. La duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado, sin ninguna de las partes lo denuncia por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. A esa literal, a esa literal colóquele duración del pacto, que ya lo habíamos visto al inicio, pero aquí lo estamos viendo ya con el fundamento legal. Ajá. Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, más el término de la distancia. C. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos, no es válida la cláusula por virtud de la cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Y D. El lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Va. Primera pregunta. Gracias, compañera Madeleine. Primera pregunta. ¿Cuál es el plazo de los pactos ordinarios, es decir, los de empresa? No debe de ser menor de 1 año ni mayor de 3. Va, perfecto. ¿Qué sucede? Ojo con lo que les voy a decir. Celebramos el pacto, ya se homologó y empieza a regir el pacto, ¿sí? Tómeme la lica aquí. Empieza a regir. Pero ya va a vencer, ¿sí? Hace 3 años que celebramos el pacto y ya va a vencer. ¿Cómo hacemos para negociar uno nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una denuncia de vencimiento? Ahí está. Lo que tenemos que promover es una denuncia del pacto. Señores, ¿y qué significa denunciar el pacto? Ay, voy a ir al MP. No. Denunciar al pacto no es nada más y nada menos que hacerle saber a la otra parte el deseo de negociar un nuevo pacto en virtud de que el anterior está próximo a vencer, atendiendo a los 30 días o 1 mes de anticipación
al vencimiento del pacto. Ya me cansé de ustedes. ¿Me agarraron la onda ahí? O sea, ¿qué es la denuncia? Es decirle, señor patrono, el pacto ya está por vencerse. Negociamos uno nuevo. ¿Sí? O señores, nunca en la vida lo he visto, pero señores sindicalistas, negociemos un nuevo pacto, por favor. Ya está próximo a vencer. O sea, la denuncia es hacerle, y si quieren lo anotan, es el acto por medio del cual una de las partes, ¿qué parte? Sindicato de trabajadores, patrono o varios sindicatos de patronos, le hace saber a la otra parte su deseo de negociar un nuevo pacto en virtud de que está próximo a vencer. ¿Estamos? Sigamos con la presentación ahí, por favor. Vaya. Aquí se resume toda la clase. Miren, pilas pues, señores. Si ustedes me entienden esto y les va bien en el examen, créanme que me voy a sentir contento. 3 palabras claves. Negociación. Pregunto, ¿en qué día se negocian los pactos colectivos? Vía directa. Vía directa. Es correcto. Vale. Entonces, la negociación es el acto por medio del cual el sindicato de trabajadores y patronos sindicalizados, o no, claro, patronos no sindicalizados, celebran un pacto y el mismo se realiza a través de la vía directa. ¿Cuál dijimos que era el plazo de la vía directa? 30 días. Va, 30 días. mentes sanas, mentes sanas. Segundo paso, la homologación. ¿En qué consiste la homologación? En el estudio, revisión, visto bueno de un pacto colectivo por parte del Ministerio de Trabajo. Denuncia. Es el acto por medio del cual el sindicato de trabajadores o patronos hace saber a la otra parte su deseo de negociar un nuevo pacto. Pregunto, ¿quiénes deben denunciar un pacto colectivo? Cualquiera de las dos partes. ¿Y quiénes son cualquiera de las dos partes? El patrono o El sindicato de el trabajadores. sindicato. Ahí está, el sindicato de trabajadores o el patrono o uno o varios sindicatos de patrono. Recuérdense los que están invitados a la fiesta, señores. Recuérdense los que están invitados a la celebración. 2, ¿en qué plazo debo de denunciar un pacto colectivo? 30 días antes de su vencimiento. 30 días antes de su vencimiento. ¿Qué sucede? Ojo, esta es una pregunta para su examen. ¿Qué sucede si yo, organización sindical, sindicato, no denuncio el pacto? ¿Se me fue la onda? ¿Se me olvidó? Se da por renovado automáticamente. Se renueva automáticamente. ¿Sí? Se renueva automáticamente. Es como la relación con su ex. Automáticamente, en cualquier momento, se renueva, ¿verdad? Igual sucede con los pactos. ¿Sí? Entonces, igual sucede en los pactos. ¿Sí? Vale. Vamos con el 54. Pactos colectivos de industria no hay. No hay. ¿Sí? Es derecho vigente no positivo, pero lo debemos de leer para su conocimiento y cultura general. No hay. 54. Adelante, Miguel Eduardo. 54, por favor. O sea que para renovar el pacto se puede denunciar y se puede no denunciar. Sí, si queremos lo denunciamos, si no, no. Pero usted como dirigente sindical, ¿qué le conviene? ¿Denunciarlo? Exacto. ¿Y será que el patrono va a andar buscándolo para denunciar el pacto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a buscar el patrono? Porque no le conviene. ¡Claro! No le conviene. Ay, señores sindicalistas, miren, por días de ustedes, ¿van a celebrar el pacto? ¿Van a querer? No. El que anda ahí atrás y atrás es el sindicato de trabajadores. ¿Sí? Licenciado, y a la hora de la renovación es el mismo pacto. Va, renovación no, porque ni que fuera carnet. ¿Qué se hace? ¿Por medio de la qué? Una nueva celebración. La denuncia es hacerle saber al patrono que queremos negociar un nuevo pacto y usted presenta el proyecto del nuevo pacto.
No, pero yo le digo cuando se renueva automáticamente, si no se denuncia, es el mismo pacto. El mismo pacto va a seguir rigiendo. Como en el caso que yo les conté, que hasta la fecha no han negociado ni un pacto. Si lo vemos desde el punto de vista patronal, ese es un éxito para usted, porque en toda su administración no celebró pacto. Pero es un derecho que en realidad los trabajadores tenían o pudieron haber tenido, pero lo realizaron mal el procedimiento. ¿Sí, Rosa? Licenciado, buena tarde. Disculpe, yo comparto lo mismo que usted dice, que únicamente a una organización puede ser afiliado, pero me gustaría saber su punto de vista y cómo se aplica entonces el artículo 42, que el licenciado Avidán me dejó en duda con el artículo 42 del Código de Trabajo. ¿Usted se refiere a que si un trabajador puede pertenecer a 2 o más sindicatos? Así es, así Ok. es. Es criterio. Acá hay una antinomia jurídica, ¿sí? Antinomia jurídica, hay una contradicción de normas. Pueda que para el juez acepte que el derecho de sindicalización esté materializado en 2 sindicatos, pero en el caso concreto de la juez 12º, juez A, específicamente, compartía el mismo criterio que su servidor. Yo soy del criterio de que un trabajador no puede pertenecer a 2 o más sindicatos, porque los intereses van a ser distintos. ¿A qué me refiero? ¿Con quién voy a negociar un pacto? Con el sindicato mayoritario. Entonces, si yo respondo a intereses del minoritario y estoy en el mayoritario, va a haber un conflicto de interés, ¿no cree? Sí, mi argumento con el licenciado Avidán fue los estatutos internos de las organizaciones, que ahí hay estatutos y pueden haber incisos donde indiquen que solamente pueden estar afiliados a una organización sindical. Pero la ley con este artículo me dejó así como que entonces sí se puede. Yo sé que todos los sindicatos tenemos diferentes lineamientos para beneficio a los trabajadores, pero ¿cómo poderme defender con este artículo 42? Ok, primero basémonos en su postura. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Que una persona sea 2 o más sindicatos? No, mi postura es únicamente a un sindicato. Ok. Y que el 212. Que ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos. Aplique la norma especial. Aplique el título del sindicato. Aplique la norma específica. Porque el 42 está regulado dentro de un título que regula el contrato colectivo. Y el contrato colectivo es un instrumento de normación colectiva, el cual no obstante que lo celebra el sindicato, no rige como lo es la especialidad de la norma en el caso del sindicato. ¿Sí? Entonces, ampárese en el 212. Y si en sus estatutos, recuérdese que los estatutos son el conjunto de normas que van a regir al sindicato, verifique si sus estatutos no quedan libres. O sea, no le otorga esa facultad, porque si le otorga esa facultad, ahí estamos jodidos. Porque entonces sí va a tener que aceptar usted que esta persona pertenezca a 2 o más sindicatos. ¿Estamos? Sí, licenciado, me encontré en el 212 que también dice que todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato. En el caso del sindicato que yo pertenezco, no es así, no se le solicita tanto tiempo, pero vamos a caer a lo mismo. Es según los estatutos que rigen la organización, que uno tiene que respetarlos, ¿verdad? El segundo párrafo del 212, ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos. No, ahí estamos correctos, esa parte ya entendí, pero en el primer párrafo dice, todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato. Ajá. ¿Sí? Pero en el caso del sindicato o a la organización donde yo pertenezco, no se les pide tanto tiempo. Entonces, ahí voy a los estatutos de la organización. ¿A qué se refiere con no tiempo? ¿Perdón? ¿A qué se refiere
no se les Porque aquí están pidiendo 14 años o más pueden ingresar a un sindicato, ¿sí? Pero En el 14, caso de estabilidad laboral dentro de la empresa, eso es lo que yo entiendo. No, ahí está mal su interpretación. El trabajador que tenga 15 años o más. Ahí su interpretación está errónea, Rosa. Se refiere a la edad del trabajador, no al tiempo que lleve laborando. Dios me guarde, nadie pudiera hacer entonces. Oh, ya entendí, perdón, sí, ahí me equivoqué, gracias. No se preocupe, sí, es la edad del trabajador y ya no es 14 años, 15 años, 31, 32 y acuerdo 260, 2019. Recién salido del parto y de una vez al sindicato. 2 meses de relación laboral y ya es bienvenida a la organización. Cabal. Pero miren ustedes qué interesante es el derecho laboral, ¿no? Qué interesante, la verdad. Va a echar penca para las pachas, ¿va ustedes? Para la leche nido. Ok, sí, la vamos a echar por ahí, Señores, necesito terminar, hombre, ustedes no me dejan avanzar, miren, no son casacas. 54. Vamos con el 54. Artículo 54. Para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de la industria, actividad económica o región del país, es necesario: A. Que se haga constar por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para acompañarlo junto con la solicitud de que habla el inciso D. B. Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos o grupos de patronos que tengan a su servicio las 2/3 partes de los trabajadores que en este momento se ocupen de ellas. C. Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que comprendan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento en la rama de la industria, actividad económica o región de que se trate. D. Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que, si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva. La petición, si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C, debe ser publicada inmediatamente y durante 3 veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de propiedad particular de mayor circulación en la República, concediendo un término improrrogable de 15 días, contados a partir de la última publicación, para que cualquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa o indudablemente afectado formule oposición razonada contra la extensión obligatoria de pacto, y que transcurrido dicho término, si que se formule oposición o desechadas las que ya se hayan presentado, el organismo ejecutivo emite acuerdo declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigentes, y la circunscripción territorial, empresas o industrias que ha de abarcar. Es entendido que el pacto colectivo declarado de extensión obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en los contratos individuales o colectivos que las empresas que afecte tengan celebrados, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más favorables para los trabajadores. Para los efectos de este inciso, cuando se presente una oposición en tiempo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe dar audiencia por 10 días comunes a quien la haga y a los signatarios del pacto para que todos aleguen lo que crean pertinente. Este término empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última notificación o aviso personal por un inspector de trabajo, y una vez transcurrido el mencionado ministerio debe emitir dictamen definitivo. Caso de declarar con lugar la oposición, debe procurar avenir a las partes sometiéndoles un nuevo proyecto de pacto colectivo que, si es aprobado por estas, debe ser declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el párrafo anterior. Ok, y vamos con el 55. El plazo, en el caso de los pactos extraordinarios, es decir, los de industria, los encontramos en el 55, que va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente. ¿Me ayudan, por favor, ahí?
Artículo 55. El organismo ejecutivo debe fijar el plazo durante el cual ha de regir el pacto, que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Dicho plazo se debe prorrogar automáticamente en cada ocasión, durante un periodo igual al fijado, sin ninguna de las partes expresa en memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 1 mes de anticipación por lo menos al respectivo vencimiento, su voluntad de dar por terminado el pacto. En caso de denuncia hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo deja de regir en el momento en que transcurre el plazo estipulado. Ok, 56, por favor. Bueno, aquí en el 55, ¿cuál es el plazo de los extraordinarios? ¿Cuál sería el plazo de los extraordinarios, señores? No puede ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Ahí está. Vamos con el 56, por favor. Artículo 56. Cualquier pacto colectivo en vigor puede ser revisado por el organismo ejecutivo si las partes de común acuerdo así lo solicitan, por escrito ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El organismo ejecutivo en este caso y en el del párrafo segundo del artículo anterior debe comprobar que los peticionarios reúnen la mayoría prevista en los incisos B y C del artículo 59 antes de proceder a la derogatoria formal del acuerdo que dio fuerza extensiva al pacto colectivo y a la expedición del nuevo acuerdo que corresponda. Ok, señores, esto sería el tema de los pactos colectivos extraordinarios. Ahí lo que cambia, y bueno, este capítulo no tiene aplicabilidad toda vez de que es derecho vigente no positivo. Ya no se aplica, ¿sí? Ya no se aplica. No existen pactos colectivos de industria. En este caso, cuando hablamos del 56, la ley no habla, la ley regula. En este caso, el 56 regula que el plazo lo va a fijar el organismo ejecutivo. Es improcedente, el plazo lo fijan las partes, quienes negocian. Les voy a dejar también, por favor, sigamos con la siguiente presentación. Les voy a dejar para su análisis, lo que es el acuerdo 221-94, creo que es 221-94, sí es ese, miren. El reglamento, ojo, el reglamento para el trámite de negociación y denuncia de pactos colectivos, negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de empresa. El Estado creó un acuerdo gubernativo solo para los de empresa, porque es el único que existe. Perdón, en este caso que se regulan ambos, ordinarios como extraordinarios, de empresa como de industria, pero quienes se constituyen como tal únicamente son los de empresa, ¿sí? Son los de empresa. Yo les hice algunos esquemitas por acá. Siguiente, por favor, para que ustedes vean ya de forma detenida cómo es que se lleva a cabo esta negociación. Esta presentación no es que yo la haya hecho, pero la verdad que está chilera. Tienen que reconocer. Son mentiras. ¿Cómo se inicia con la negociación? Se presenta el proyecto de pacto colectivo a la Inspección de Trabajo. Ya se las compartí, ya veo Vanessa, no ha leído el grupo. Se presenta el proyecto con los requisitos que se solicitan en el artículo 2. La inspección recibe el proyecto y en el plazo de 48 horas a la dependencia hace llegar el proyecto de pacto colectivo a la parte participante. ¿Qué quiero decirles acá? Lo que yo necesitaba hoy que ustedes marcaran en el código todo lo que establece. Siguiente, por favor. Procedimiento de negociación. Ahí se recuerdan que es la vía directa. Este procedimiento de homologación sí es un poco más largo, porque este es el procedimiento que por medio de la oficialía mayor, el Ministerio de Trabajo va a estudiar el contenido del texto de ese pacto colectivo. Y esto es bien interesante, fíjense, porque van a ver ustedes ahí en este ínterin, en este procedimiento esquematizado, yo les recomendaría, imprímanlo, léanlo, de ahí eso lo van marcando con esto. Una vez ya lo haya homologado el Ministerio de Trabajo, cabe mencionar de que el pacto ya empieza a regir, ¿sí? Ya empieza a regir y ya se empiezan a aplicar según sea el caso, 1, 2 o 3 años. Y por último, la denuncia. La denuncia, que como les había dicho, es el acto por medio del cual se le hace saber a la otra parte el deseo de arribar a la negociación de un
pacto colectivo. Adelante, Madeline, por favor. Tengo una duda respecto a este tema de la homologación. Cuando se presenta y se le envía la copia al ministerio y ellos empiezan con la revisión para dar el visto bueno, ¿se recibe alguna clase de confirmación donde estipule de que todo está bien y que no hay que hacer ninguna mejora? Sí. Cuando el Ministerio de Trabajo ha finalizado, le entregan una resolución en donde hace constar, empiezan con la parte considerativa y resuelve. Se tiene por estudiado y aprobado el pacto presentado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, a partir de esa confirmación, entra en vigencia. Es correcto. Okay. No obstante, ojo, y buena pregunta, Madeline, no obstante que el código establece que a partir de su recibo, pero no podía ser a partir de su recibo, toda vez de que el mismo tiene que ser sometido a estudio. No tendría sentido que lo reciba y empiecen y después le hacemos las correcciones, no. Exacto, por eso mi pregunta. Es correcto. No obstante de ello. Hay algunas, el código van a ver ustedes que tiene algunas ciertas contravenciones, como lo es lo que platicábamos con Rosa ahí también, de la integración de trabajadores del sindicato. Señores, no sé si hay alguna duda, comentario. Miren, ya con esto creería yo que ustedes su presentación ya la podrían basar con base en esto. Yo creo que el maestro se preocupó en ese sentido para que ustedes tuvieran a bien previamente a realizar una exposición de un pacto. Ahí recuerdan que el pacto es una ley y si ustedes regresan, si quieren regresamos a la segunda diapositiva. El pacto es una ley, lleva considerando, no sé si ustedes ya empezaron a leer lo que es sus pactos, pero está compuesta por artículos, está compuesta por considerandos. Muchas veces yo no estoy de acuerdo, pero se sobrelegisla. Se sobrelegisla, ¿qué quiere decir eso? Que lo que está en el contrato se pasa al pacto, que lo que está en el reglamento interior de trabajo se pasa al pacto. Eso no debería ser así porque no se debe sobrelegislar. Y recuérdense que el pacto lo que va buscando es el mejoramiento de los derechos presentes y futuros de los trabajadores. Entonces aquí van a ver ustedes el índice, por ejemplo, el capítulo primero, capítulo segundo, gracias. Por ejemplo, este pacto colectivo es del Ministerio de Trabajo. Fíjense, del Ministerio de Trabajo, en donde el Ministerio de Trabajo tiene 3 sindicatos, si no estoy mal, y lo que están buscando ahorita es la negociación de un nuevo pacto, ¿sí? La negociación de un nuevo pacto. Acá, por ejemplo, las disposiciones generales, las partes, representantes de las partes, el principio de legalidad, ley profesional, el capítulo segundo, asuntos sindicales, el capítulo tercero, procedimientos para la resolución y prevención de problemas de orden legal, el capítulo cuarto con condiciones generales de trabajo, el capítulo quinto con procedimientos de adjudicación de puestos vacantes para ascensos y personal de nuevo ingreso. También tenemos el capítulo séptimo, licencias con goce de salario. Ahí incluyeron muchos derechos, como por ejemplo las licencias para estudios, para sostener examen técnico profesional, entre otros. Entonces, el pacto se debe de analizar en su totalidad. El que le pasaron a su servidor en ese entonces tenía 186 artículos. O sea, demasiado. ¿Y qué incluían? Incluían las jornadas, y eso es algo que ustedes deben de verificar ahorita que están haciendo su investigación. Ustedes realizar una crítica también. Porque miren ustedes, por ganarse los puntos está bien. Y siempre lo hemos platicado con el maestro. A nosotros no nos interesa tanto que ganen con un buen punteo, no, sino que aprendan. Porque ¿qué pasa? Ustedes van a ver un pacto y ustedes le tienen que hacer críticas también. O venir aquí y exponer, bueno, nosotros encontramos este pacto y establecen estos derechos. Sí, pero ¿cuál es su aporte? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué investigaciones han realizado? ¿El sindicato ha ido más allá de esas negociaciones? ¿Desde cuándo no se celebra el pacto? Ojo que le estoy dando los chivos ya, ¿no? Pero si usted quiere que su presentación esté a la altura, prepárese, lea, entreviste a un dirigente sindical, reproduzca acá
un minuto, 30 segundos. Bueno, Lick, fíjese que usted qué opina, cómo están las relaciones para con el patrono, cómo están las relaciones para con la entidad, cuando se piensa algo que es importante, cuánto representa el gasto del pacto. Quiero decirles que en pactos colectivos, y les compartí el tema del 029, eso es un erario que realiza el Estado año con año y que ha ido en aumento. Pero ojo, los pactos colectivos también juegan un papel importante. Por eso dicen es que hay que declarar lesivo a un pacto colectivo. ¿Por qué? Porque perjudica el presupuesto nacional. Y van a ver ustedes ahí dentro de los antecedentes, en los hechos históricos. El Ministerio de Salud, por ejemplo, hay un pacto colectivo que lastimosamente no pudo nacer a la vida jurídica por X y Z razón. Eso es papel de ustedes. Ya ustedes con el conocimiento y los fundamentos, creo yo que no hay pierde, pero tienen que ir más allá, ¿sí? De mi parte ha sido todo. Siempre es un gusto estar con ustedes, poder compartir el poco conocimiento que su servidor ha podido adquirir en la práctica. Así que, maestro, yo le doy las gracias y la oportunidad por estar acá con los compañeros y poder compartir, y será en una nueva y próxima ocasión. Muchas gracias, licenciada Alan. Les decía que la exposición de licenciada Alan era tan valiosa porque pues estamos pendientes del trabajo. Nos hemos reunido precisamente con Rosita, que tuvo una participación ahora en esta clase, con su grupo que tenemos que platicar, y que el otro de este viernes en 8, pues ellos van a comenzar a trabajar el tema. Yo interrumpí un poquito lo de los sindicatos porque me interesaba que ustedes conocieran un pacto de la manera como el licenciado Alan se los explicó. Pues el licenciado Alan, pues, dentro de toda la experiencia que ha tenido, pues en la última institución donde estuvo, precisamente ese pacto creo que se judicializó. Rosita, en el pacto de donde ella trabaja, también es un pacto que está judicializado. Entonces, van a ser aspectos ahora que la colaboración de trabajadores y específicamente dirigentes sindicales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes nos van a apoyar y nos van a presentar precisamente una parte teórica de discusión, una parte práctica de discusión, y eso pues es el complemento de lo que ustedes aprendieron hoy con el licenciado Alan. Este es un tema sumamente valioso, sumamente valioso. No tienen idea ustedes en la práctica cómo pues, buscan abogados para discutir los pactos colectivos. Claro, vimos la parte que les dijera yo técnica, la parte cómo ejecutarlo, pero yo siempre he ido más allá. ¿Qué realmente nosotros como abogados, qué aporte le vamos a nosotros a un pacto colectivo? Y eso hablábamos precisamente con Rosita, de que muchas veces el abogado únicamente se concreta a estar en la discusión con muy poca participación. Cuando pues si somos contratados y por los honorarios que vamos a vengar, que son de los honorarios más altos en materia laboral, y yo creo que también el aporte debe ser un aporte de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la ciencia, y eso contribuiría para tener mejores pactos colectivos de condiciones de trabajo. Por tiempo, sí. ¿Qué es la gran discusión, Barrosita, de que todos reciben beneficios, pero que únicamente los afiliados al sindicato se les descuenta una cuota extraordinaria para el pago de los honorarios de los abogados? Además, los que no están afiliados a otros sindicatos no se les puede exigir. Hablábamos precisamente que el día que exista verdaderamente la unidad sindical, pero no la unidad como sindicato único, sino la unidad sindical, que no importa que en la entidad existan 5 o 10 sindicatos que puedan estar unidos en la discusión de acto colectivo, aunque sea el que mayor afiliados tenga, sea el que lo represente, pero el aporte que pueden dar los demás sindicatos y toda la Asamblea General de Trabajadores. Así de que lo vamos a dejar por ahí el día de hoy, y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día miércoles. Vamos a continuar trabajando con los sindicatos, y el día viernes vamos a tener una exposición del sindicato precisamente de trabajadores de la universidad. Y ya pues la siguiente semana nos vamos a tomar, va a ser poco el tiempo que van a participar, y yo les indico qué valor va a tener. Dime, Carla.
Licenciado, buenas tardes. Solamente con una consulta. Así como mencionaban sobre que, aunque no estén sindicalizados, que también recibían algunos beneficios. Entonces, recordé que yo ahora estoy haciendo una pasantía y los licenciados tuvieron un día de asueto porque, ay, no sé, creo que venía algo en su pacto colectivo que apenas acaban como que enviarles como una renovación o algo así. Y pues no se presentaron a trabajar, pero hay una licenciada, la que no está sindicalizada en ninguno. Este era del sindicato Soltraj. Entonces, no reciben por completo los beneficios del pacto. No, el pacto afecta todos los contratos individuales vigentes en la institución. Por lo que no puede tener beneficios es dependiendo del renglón donde puede estar, porque la famosa discusión que tenemos con el 029. Pero vamos a seguir viendo, Carlita, porque a partir del día viernes, si Dios quiere, de la próxima semana, ya estamos con la primera exposición y quién sabe si no, yo les escribo, están pendientes, que de repente participan 2 o 3 grupos para el día viernes de la próxima semana. Entonces, vamos a discutirlo. Otra cosa que, por favor, que yo, licenciado Alan, les platicaba medio el tema ahí, siempre se ha dicho, aprendamos juntos. Yo desearía que usted fuera más allá. Yo les indicaba que tengo la última sentencia que la estoy analizando ahorita para poder hacerles comentar un día en clase. Es un miembro del comité ejecutivo de un sindicato de una municipalidad por ahí de Quetzaltenango, que al final procedió el despido. Escuchen, y era miembro del comité ejecutivo. Entonces, Carla, muchas veces hay ciertas vicisitudes, ciertas controversias que no se ven, nosotros lo analizamos en términos generales, pero ya las cosas específicas muchas veces las tenemos que estudiar para hacer un planteamiento, una defensa. Lo dejamos hasta ahí, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo día miércoles, y feliz descanso. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias.